elementos o cómo vincularías el Evangelio, pero no el Evangelio en el sentido de evangelizar solamente, sino el Evangelio como el núcleo, y esto lo aclaro porque es algo que tenemos que siempre volver a mencionar, el núcleo que sintetiza el mensaje de toda la Escritura, ¿no? Esto es, toda la Escritura es el Evangelio, esto es la buena noticia de un Dios que toma la iniciativa de acercarse a nosotros y a reconciliarnos consigo mismo a través de Cristo. Esto no es solamente la puerta de entrada a la vida cristiana, sino esto es toda la vida cristiana, es entender que cada dinámica de cambio personal, familiar, cada emprendimiento y decisión que tomamos en la vida, en todas nuestras áreas, tienen que ser tomadas en función de esta gracia de Dios derramada en Cristo que hace posible caminar en obediencia. Entonces, pensando en el trabajo, quiero alentarte a que me respondas es decir, ¿qué ves vos en el Evangelio que nos provee para este tiempo un apoyo, una salida, una fortaleza en el área laboral o en el área del trabajo específicamente? Claro, una claridad que tenemos es que la verdad, las verdades del Evangelio son completamente transformadoras. Y la obra redentora de Cristo es una obra per se transformadora. O sea, hay nueva vida, hay innovación, hay creatividad. De hecho, y sin temor a equivocarme, de principio a fin, las escrituras son un gran tratado de transformación. Y si lo vemos desde el mandato cultural, allí se nos está llamando con muchísima precisión a cultivar el jardín que Dios ha creado, pero también a desarrollarlo, y eso implica aplicar todo lo que nosotros hemos recibido, toda la dotación a través de nuestras vocaciones y mirando el trabajo, es decir, no solamente el trabajo desde el punto de vista de la labor, sino todo visto como una vocación, es un llamado. Cuando lo que hacemos lo hacemos como un llamado, como una vocación, lo hacemos con total excelencia para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, entendiendo que el mandato cultural nos está llamando a desarrollar y a florecer todo lo creado y por supuesto a impulsar todos los avances a partir de todo lo que Dios nos ha dispuesto, pues una conexión importante allí es que nosotros vamos a terminar expresando nuestra relación con Dios, toda la gracia recibida en la manera en que hacemos negocios, en la manera en que nosotros diseñamos un negocio, en la manera en que yo trabajo, en la manera en que yo doy un reporte, en la manera en que incluso yo construyo un ecosistema corporativo para contribuir con la economía de una ciudad, de un país. Yo creo que en la medida en que nosotros configuremos nuestra mentalidad desde el mandato cultural y desde el evangelio de la gracia, vamos a ser mucho más generosos, vamos a ser mucho más estratégicos y las empresas van a reducir el índice de corrupción corporativa que se presenta. Nosotros hemos visto y creemos, y quisiéramos tener un poco más de estadística para soportarlo objetivamente, que es mayor el índice de corrupción corporativa que el índice de corrupción pública, siendo que uno es más visible que el otro. Y esto implica pensar en ethics and compliance, en ética, en cumplimiento, en el compromiso, de una manera mucho más seria. Entonces el Evangelio nos llama a ser excelentes, nos llama a que cada día lo que hagamos contribuye con el desarrollo territorial, las empresas sean más competitivas, pero más generosas en hacer que su gente sea igual de competitiva. Para no hablar de empleable, me parece que el concepto de empleabilidad hay que irlo dejando atrás y pensar más bien en incluso esa competitividad a partir de las capacidades humanas y sobre todo el Evangelio es libertad. Entonces, dado que el Evangelio es libertad, dice, hey, ¿cómo vamos a usar de manera mucho más profunda estas libertades para honrar el nombre de Dios, actuando de manera efectiva, haciendo empresa, haciendo industria, contribuyendo con la economía? Y esa prosperidad finalmente tiene que verse reflejada en el bien común,
y no esos pequeños sectores que monopolizan la economía, sino, es decir, estoy hablando de crecimiento económico y distribución de la riqueza. Estoy pensando en ambos conceptos, pero en un sentido que las sociedades puedan florecer y empezar con microcambios. Yo creo que un emprendimiento, una empresa, una pyme, tiene que verse como un agente de cambio cultural que transforma por su dinámica seria, centrada en el Evangelio, una ciudad, una región, un territorio, un continente. Así lo veo yo. Fascinante, qué sueño que tenemos para nuestra Latinoamérica tan querida, donde ha habido crecimiento de la iglesia en números, pero todavía nos debemos, y digo nos debemos todos, porque es fácil apuntar con el dedo, pero debemos hacernos cargo de que como iglesia hemos ganado números, pero no hemos impactado en profundidad en nuestra sociedad. Y creo que esa es la Así cuenta es, pendiente, y creo que un ámbito claro y clave para que esa transformación ocurra está en el ámbito laboral, en el ámbito así del es. trabajo, ¿no? Así que, querido Jota, te agradezco tanto este tiempo tan valioso para nosotros, así que te dejo un abrazo muy grande. Gracias, Marcelo.